Hace menos de un mes, la diócesis católica de Orange, en el estado de California, llegó a un acuerdo para zanjar el expediente por abuso sexual de sus sacerdotes, por el que desembolsará una cantidad de $100 millones a casi un centenar de víctimas que denunciaron el acoso. Según un estudio realizado por encargo de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, 4.392 sacerdotes han sido acusados en 10.667 casos de abusos sexuales contra menores cometidos en las diócesis de todo el país entre 1950 y 2002. No se da el nombre de ninguno de estos sacerdotes. Tampoco se identifica a ninguno de los obispos que, para encubrir a los agresores, simplemente los trasladaba de parroquia. La propagación de estos hechos, muy aireados durante los últimos meses, ha impuesto un dramático cambio en la Iglesia católica en todo el mundo. Ahora se está investigando en la cuestión más importante de todo este asunto, el encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica. El silencio púrpura. Algo cambia dentro de ti cuando la vida te enfrenta a circunstancias tan profundamente perturbadoras. Al principio no te lo crees. Primero sientes terror. Después no te queda más remedio que tomar una decisión. O das media vuelta o abres los ojos. Y a veces, al abrir los ojos, emprendes un camino que pone en peligro todas tus creencias, todos tus principios. ¿Por qué? ¿Sabíais lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué permitisteis que los niños, los hijos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, fueran violados y agredidos de esa manera? Timothy Conlon es un abogado especializado en abusos sexuales a menores. En 1996, Timothy demandó a la Iglesia Católica Romana de la diócesis de Providence, Rhode Island, en representación de un amigo víctima de los abusos sexuales de un sacerdote. Poco tiempo después le pidieron que se ocupara de otras 37 demandas contra la Iglesia. Muchos prelados de la Iglesia estaban al tanto de ciertas conductas sexuales incorrectas y las encubrían. Hay un patrón de conducta en la diócesis que da a entender que la jerarquía lo encubría. Yo había colaborado con él durante años en temas legales, pero estos casos ya eran otra cosa. Conocí a uno de los acusados, era el párroco de mi infancia. Recuerdo que el padre Silva venía a casa de mis abuelos a cenar los domingos por la noche. Mi abuelo había sido uno de los primeros diáconos ordenados en nuestra diócesis. Se sentía orgulloso de trabajar junto al padre Silva. Así que me indigné al enterarme de que el padre Silva abusaba sexualmente de los niños y el obispo de nuestra diócesis le había trasladado de parroquia 12 veces en solo 16 años. Era el mismo obispo que había ordenado a mi abuelo. Me sentí destrozada. Las cosas que yo consideraba verdades sencillas, incuestionables, dejaban de repente de serlo. Empecé a investigar otras historias que había oído sobre agresiones sexuales a niños cometidas por sacerdotes. Cuando empecé a hablar con quienes habían sido víctimas de estos abusos, me pareció que todos contaban una y otra vez la misma historia terrible. La historia hablaba de aquel niño o aquella niña que fueron una vez. Si no hubiese oído la misma historia de labios de tantas personas, quizá hubiera dado media vuelta, pero no lo hice. No pude. Yo era ese niño que se sienta en el banco de la iglesia todas las semanas. El niño que cada domingo vestía el traje de monaguillo con tanto orgullo. El niño que se sentía tan orgulloso de estar junto al altar. Yo era aquel niño que de mayor deseaba ser sacerdote. Yo formaba parte de la Iglesia católica. La Iglesia era toda mi vida. En mi familia, la Iglesia católica tenía un papel muy importante. En la ladera de una remota colina al norte del estado de Wisconsin se asienta este edificio con aspecto de castillo, el Seminario de San Lorenzo. Eran 7 hermanos y no tenían padre. A los 12 años, Peter recibió una beca para asistir al Seminario de San Lorenzo.
Es como si viviera en un universo dividido, porque por un lado está aquel señor que se supone que es bueno. Ya sabes, sacerdote, es bueno. Demostraba tanto interés en mí, en mis dibujos y en que yo fuera feliz. Conmigo era bueno, agradable, paternal, y yo nunca había tenido un padre. Es decir, que para mí era la figura paterna que llenaba el vacío profundo que yo sentía. Nos ponía en fila delante de la puerta. Nos llamaba uno a uno y cerraba la puerta. La cerraba con llave y nos sentaba en una silla delante de su escritorio. Encendía su pipa y atenuaba las luces, creando un ambiente agradable con el humo de su pipa. Entonces te miraba y te preguntaba: Peter, ¿cuál es la definición de nacionalismo? Y yo le contestaba. Yo era buen estudiante y sabía la respuesta. Le daba la definición palabra por palabra. Yo seguía sentado y él inclinaba la cabeza así y decía mal. Entonces se colocaba detrás de mí y empezaba a frotarme los hombros, como queriendo darme un masaje. Empezaba con los hombros. Después bajaba por la espalda hasta llegar a los pantalones. Podía sentir los movimientos de sus manos, peludas y asquerosas. Las podía sentir sobre los genitales. Pero era como si estuviera anestesiado, como si estuviese muerto de cabeza para abajo. 30 víctimas han dado el paso de denunciar que ellos también fueron agredidos sexualmente repetidas veces por el padre Gail Liefeld. A principios de los años 90, Barbara Blaine habló en público sobre el abuso sexual que había sufrido con solo 12 años de edad. Ella es la fundadora del mayor grupo de apoyo a las víctimas de estos abusos en Estados Unidos, con más de 4.600 socios. ¿Cómo es posible que los obispos, que proclaman la santidad de la vida desde que ésta está dentro del vientre de su madre, mantengan unas relaciones completamente cordiales con quienes abusan sexualmente de niños? Bárbara es una de las mujeres más valientes de la Iglesia. Vive en la casa del Movimiento Obrero Católico de Chicago y se dedica a ayudar a los pobres. Tardó años en lograr que Chet Warren fuera retirado de su cargo. Solo después de que ella diera ese paso, empezaron a salir a la luz otros casos en todo el país. El padre Warren empezó a abusar de mí en el verano de mi segundo o tercer año de secundaria. Me sentía muy confusa porque él me decía siempre que era culpa mía. Quería hacerme creer que yo era más espiritual que las demás niñas y que de alguna manera Dios me había bendecido y que yo tenía una vocación especial, que yo poseía un tipo de espiritualidad que los otros no podrían comprender. En cierta manera, era como si el padre Warren siguiera un ritual. Abusaba de mí y después sentía un tremendo remordimiento. Y me decía que no volvería a ocurrir. Me decía que nos íbamos a casar en el cielo y que pasaríamos la eternidad juntos. Yo no podía expresar el dolor que sentía, aunque el daño que provocaba en mi interior era tremendo. John Van Brick es el párroco de la Iglesia Católica de Santo Tomás Moro en Manalapan, Nueva Jersey. Era un joven adolescente cuando fue víctima por primera vez de los abusos sexuales de un sacerdote. No quería que se me conociera como el cura que ha sido víctima de los abusos sexuales de otro cura, y desde luego no quería que mi imagen fuera utilizada en la crisis de los abusos sexuales. Yo no quería que los demás sacerdotes me tratasen de manera diferente. No quería que me apartaran como si yo fuera algo que se ha estropeado, por decirlo de alguna manera. Teníamos una relación muy buena con los sacerdotes de la parroquia. A menudo jugaban a la pelota con nosotros en el patio del colegio y también entraban en las aulas y celebraban misa.
Un día vino a casa a pasar el día con mi familia. A mí me tenía un aprecio especial. Todos le llamaban por su apellido, Padre Aramito, pero yo le podía llamar Padre Andy. A la semana o así nos fuimos al cine y cuando se apagaron las luces al empezar la película, me cogió de la mano. Me quedé inmóvil y me preguntó, ¿te pasa algo? Finalmente me dijo, no me digas que es por haberte cogido de la mano. Quería que me sintiera tonto por tener aquella reacción, como si aquello fuera algo de lo más normal. Entonces empezó a... Yo dije, sí, padre, sí, me siento algo incómodo. Él dijo, vamos a practicar eso de cogernos de la mano para que te sientas cómodo. Y en el coche fuimos cogidos de la mano durante el regreso a casa, todo el viaje. De eso pasó a acariciarme el cuerpo, a meter las manos por la parte de atrás de mis pantalones y después por delante. Así es como realmente empezó todo, y cada incursión en mi intimidad siempre empezaba con un proceso de normalización. Siempre intentaba hacerme ver que era algo de lo más normal y que mi sensación de incomodidad era lo anormal. Era como un lavado de cerebro. Era una tortura interminable. Me habló de otros muchachos con los que también había mantenido ese tipo de relaciones. Yo sabía que había habido otros y creo que es algo que saben todas las víctimas. La peor parte es la culpabilidad que uno siente por no haber hablado. ¿Cuántas personas más habrán sufrido sus abusos hasta el día de hoy? ¿Cuántas vidas habré destrozado por haber mantenido silencio? Así que sentí que si no hacía algo al respecto, no podría servir a la gente con integridad. La otra cara de la moneda era que sabía que si lo contaba, no lograría ser ordenado. Los obispos han colaborado sistemáticamente en el encubrimiento de estos hechos, al igual que hizo el presidente Nixon en el sucio asunto de Watergate. Jason Berry fue el primer periodista que investigó en profundidad y escribió extensamente en 1985 sobre los sacerdotes, el abuso sexual de menores y el papel de los obispos en el encubrimiento de esos abusos. En 1986 ya tenía información de que en Estados Unidos 135 sacerdotes habían sido trasladados a otros destinos a causa de este tipo de conducta. Para mí esta es una historia que trata de política fundamentalmente. Lo que me llevó a ocuparme de este asunto fue el poder detentado por el obispo que había trasladado a este hombre una y otra vez. Iba a ser muy difícil difundir esta historia a través de los medios de comunicación de ámbito nacional. Nadie quería saber nada. Ni la revista de New York Times, ni Vanity Fair, ni Rolling Stones, ni The Nation. Solo pude conseguir algo en 2 revistas semanales. Los primeros artículos de Jason Berry fueron publicados en 1985. Siguió indagando más profundamente. Su primer libro de investigación sobre los abusos sexuales y la Iglesia demostraba que los casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos se habían producido en todo Estados Unidos. El libro fue publicado en 1992. Traición, abusos sexuales y el clero católico. El cura me decía que las relaciones sexuales estaban bendecidas por Dios. Durante años, los principales medios de comunicación norteamericanos han estado poco dispuestos a abordar el asunto de los sacerdotes que abusan sexualmente de menores. Cuando la prensa nacional puso en evidencia el tema de los abusos sexuales, la Iglesia describió los hechos como problemas aislados. Aunque se ha comprobado que el padre Calicote tuvo una conducta sexual errónea con los menores, el informe psicológico ha determinado que estas acciones no fueron la manifestación de un desorden psicológico fundamental. Finalmente fue la cobertura informativa de estos hechos, su presencia incluso en los programas de testimonios en televisión, lo que causó un efecto profundo en lo que ahora sabemos eran miles de víctimas. Muchas víctimas me han comentado que al oír las historias de otras víctimas en programas de televisión, como el de Oprah o el de Donahue, se dieron cuenta de que no estaban solas. 17 años después de los primeros artículos de Jason Berry, el Boston Globe publicó un titular: Durante años la Iglesia ha consentido los abusos sexuales de los sacerdotes.
El Boston Globe tuvo acceso a documentos que demostraban que el cardenal Lowe, el más importante de los cardenales de Estados Unidos, sabía que existían pruebas contra el padre John Geoghegan, sacerdote de su diócesis de Boston. A pesar de su conocimiento de los hechos, Lowe encubría al sacerdote trasladándole de parroquia en parroquia. Los cientos de informes obtenidos por el Boston Globe revelaban que los hechos eran extraordinariamente graves. La opinión pública estaba furiosa. El cardenal Francis George es el responsable de la diócesis de Chicago, que con más de 2 millones de fieles es la tercera diócesis en importancia de la Iglesia Católica Romana de Estados Unidos. La pregunta ¿es esta una oportunidad? Por supuesto que sí. Los políticos dicen que cualquier publicidad tiene algo de bueno. Ahora la gente no deja de hablar de la fe católica, en muchos casos para vergüenza nuestra, y antes no se hablaba de ella, así que ya veremos. Una vez que empiecen a hablar, quizá les interese saber por qué ese ser peculiar se comporta de esa manera. A algunos la gracia de Dios les llevará a profundizar en la fe. 6 meses después del revuelo provocado por el Boston Globe, todos los obispos de los Estados Unidos se reunieron en Dallas para asistir a su conferencia semestral. Pero los informes sobre los sacerdotes que habían abusado sexualmente de menores y su encubrimiento se difundieron por el mundo entero. El problema de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero es mundial. Hay que considerarlo fundamentalmente como un asunto de poder. Se trata del abuso de poder en la relación pastoral y se trata de la arrogancia en el poder de la institución eclesiástica. En Dallas, algunas víctimas habían formado un grupo de acción para supervivientes. Su meta era conseguir que los abusadores fueran debidamente juzgados. Los hechos valen más que 1000 palabras, eso es lo que no dejamos de repetir. Sus años de investigación propia les han convertido en una fuente de información valiosa para una prensa que intentaba arrojar luz en todo este escándalo creciente. En la última década se ha estado permitiendo que ciertos sacerdotes sigan ejerciendo su ministerio y abusando cada vez más de niños. Mi párroco abusó sexualmente de mí desde los 9 a los 16 años. El padre James Hanley de Menham, Nueva Jersey. Aún anda por ahí sin haber sido acusado, ni condenado, ni apartado del sacerdocio. En la conferencia de Dallas, los obispos sancionaron una nueva política, lo que ellos llaman el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. Hoy día la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos ha tenido que dar un paso difícil en un viaje largo y penoso para toda la Iglesia. Con la aprobación de este documento, los obispos acordamos comprometernos en el cumplimiento de este estatuto para proteger a los niños y a los menores contra los abusos sexuales de los sacerdotes. Los obispos eligieron un comité nacional de revisión formado por laicos y el gobernador Keating de Oklahoma, antiguo fiscal federal, fue nombrado presidente. La misión del comité, supervisar el cumplimiento del estatuto. Una figura clave en el desarrollo de la crisis fue el cardenal George. El Vaticano le puso al frente de la comisión que debía revisar el Estatuto de Dallas para la protección de niños y jóvenes. Este puesto le iba a permitir cambiar la situación. Pero yo quería conocer cuál había sido desde el principio la actitud de la Iglesia con los sacerdotes que abusaron sexualmente de menores. Me reuní con el padre Tom Doyle en Boston. El padre Doyle es un experto en derecho canónico y ha dedicado los últimos 19 años a defender a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El padre Doyle trabajó en la Embajada del Vaticano entre 1981 y 1986. Formaba parte del sistema. Una de sus obligaciones consistía en seleccionar a los candidatos para la dignidad de obispo. En 1985, el padre Doyle, el reverendo Michael Peterson del Instituto San Lucas y el abogado Ray Mutran elaboraron conjuntamente un informe. En él se mostraba con todo detalle que era tal la cantidad de sacerdotes con conductas sexuales incorrectas que el asunto alcanzaba unas enormes dimensiones. En ese informe, el reverendo Peterson advierte a los obispos de que la atracción sexual hacia los menores es una enfermedad para toda la vida y el tratamiento más apropiado debe durar también toda la vida. Peterson aconsejaba a los obispos que en el caso de recibir alguna queja que pareciera tener credibilidad, retiraran inmediatamente al sacerdote de la parroquia y le suspendieran de sus deberes ministeriales. Además, el informe recordaba a todos los obispos que la ley les obligaba a informar sobre cualquier abuso sexual. También hacía hincapié en que el incumplimiento de este deber podría traer consigo demandas judiciales contra la Iglesia.
El informe fue remitido a la conferencia episcopal y... Recibí una llamada telefónica del obispo diciéndome que me olvidara de todo el asunto. No me dijo por qué, nunca lo supe, no me dio ninguna explicación. La jerarquía de la conferencia episcopal ignoró el informe. El padre Doyle no fue confirmado en su puesto de la Embajada del Vaticano en Washington. Se había creado enemigos en la cúpula de la Iglesia. Pensé ingenuamente, en cuanto se enteren, querrán hacer las cosas bien. Sabemos que lo harán, son nuestros líderes, es nuestra Iglesia. Ellos son los que toman las decisiones y no hay la menor duda de que querrán proteger a los niños. Y justamente fue todo lo contrario. Me quedé estupefacto. Pero siguió con su labor como sacerdote y con su dedicación a las víctimas de abusos sexuales. No se rindió. Ha permanecido junto a nosotros todos estos años y estamos encantados. Encontró un trabajo estable como capellán en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Antes yo era conservador, defensor de la ortodoxia, seguidor de la doctrina oficial hasta el final. Pero creo que ahora me he vuelto radical. En la conferencia de la voz de los fieles en Boston, el padre Doyle recibió el premio de sacerdote de la integridad. ¿Cuál será su idea sobre la razón por la que los obispos ignoraron su informe en 1985? Existía un gran temor de que los de fuera se enteraran de lo que estaba ocurriendo en el seno de la Iglesia. Y creo que el núcleo de la cuestión, lo que más miedo les daba era la pérdida de poder, de prestigio y de imagen. El síntoma principal de esta enfermedad es la idea equivocada de que el clero, especialmente según se va ascendiendo en el rango, está por encima del resto de los creyentes, merece privilegios incuestionables y estatus especiales. Es el guardián de nuestra salvación y el garante del favor del Señor para con nosotros. Pero el síntoma más mortífero es la desenfrenada adicción al poder. Acompañó al padre Doyle en su visita al despacho del fiscal del distrito de Boston. Cae en miércoles y tendré que prestar declaración ante un tribunal al día siguiente. Debido a sus conocimientos de derecho canónico y su experiencia como sacerdote, 12 tribunales estadounidenses llamaron al padre Doyle a declarar en el curso de sus investigaciones sobre el papel de los obispos en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Ahora están indagando en lo que yo considero la cuestión más importante, el encubrimiento. ¿Sigue en pie nuestro encuentro de mañana? Me enteré de lo del padre William a través de una de sus víctimas y conseguí verme con él. Era un sacerdote pederasta que jamás había sido secularizado. Durante años había sido el párroco de la iglesia de Oak Forest, un suburbio de Chicago en el estado de Illinois. Cuando me entrevisté con el padre William, él acababa de salir del hospital. Me contó que había estado a punto de morir. Sí, lamentablemente ha llegado el momento de podar estas rosas. El sexo con niños estaría muy mal. Me refiero a menores de 12 o 14 años. Eso hubiese sido ir demasiado lejos. Pero de 14 años en adelante era una especie de jugueteo, por decirlo así. Lo importante era no ser descubierto. Y uno aprendía a no ser descubierto. A algo más de 1 kilómetro al sudoeste de Chicago está el condado de Putnam, una tranquila zona rural muy popular como lugar de vacaciones. El padre William me contó que fue aquí, en sus primeros tiempos como sacerdote, donde empezaron a encubrirle. Un ejemplo fehaciente de encubrimiento por parte de la Iglesia y las autoridades civiles. Junio de 1979. Condado de Putnam, Illinois. Cabaña de vacaciones del padre William. Un refugio particular lejos de la parroquia de Oak Forest. Un informe policial hace referencia a 2 personas del sexo masculino que tras pasar la noche en la cabaña denunciaron haber sido violados por el padre William. En aquella época yo tenía una casita en el campo y había un grupo que me visitaba. ¿Un grupo de qué? Un grupo de adolescentes. Y 2 de ellos bebieron. Y yo no hice nada para detenerles. Me acerqué a uno de ellos, aunque no llegué a hacerle nada, pero lo intenté. El otro tenía unos 15 años. Yo le masturbé y... bueno, él lo denunció a la policía. Los muchachos de los que el padre William habla solo tenían 12 y 13 años de edad.
Uno denunció que le había encerrado en una habitación y que le había violado analmente durante 20 minutos. Ralph Pilot fue el policía encargado de las investigaciones en Oak Forest. Pilot trabajó durante toda la noche en su informe y se lo entregó al jefe Alvin Lexow a las 5 de la mañana. Media hora más tarde, 2 sacerdotes de la Archidiócesis de Chicago se presentaron en el departamento de policía de Oak Forest. Me han dicho que después de aquella visita de los sacerdotes, el informe de Pilot desapareció. Las autoridades eclesiásticas prometieron a los padres de los muchachos que el padre William jamás volvería a trabajar con menores. En noviembre volví para asistir a una especie de juicio en el condado de Putnam, donde tenía la casita de campo. En primer lugar, la vista fue a puerta cerrada. El juez me dijo, póngase en tratamiento. Y se acabó, eso fue todo. Eso fue todo. El informe había desaparecido de los archivos policiales, pero Pilot se había quedado con una copia y me permitió echar un vistazo. El informe señala que uno de los muchachos también sufrió abusos durante el viaje hacia la cabaña del padre William. El sacerdote jamás fue procesado. Por el contrario, le obligaron a someterse a un tratamiento por depresión durante 6 meses y luego le enviaron a otras 6 parroquias. La iglesia dio al padre William su último destino parroquial a finales de los años 80. Se le encomendó la pastoral juvenil, a pesar de que la iglesia sabía que él era un peligro para los menores. Este es un comportamiento criminal. No se trata de algo sin importancia. Por cosas así, cualquier hombre normal sería condenado a 20 años de prisión. Esa es la pena por abusar sexualmente de menores. Fui al seminario donde estudió el padre William. Irónicamente, también fue allí donde 17 años más tarde recibiría su última terapia como abusador sexual. Mandelain, en la orilla del lago Santa María, al norte de Chicago, es un inmenso seminario además de lugar de retiro. Al igual que muchas de las propiedades de la iglesia repartidas por todo el país, tiene otra función más: proporcionar tratamiento y supervisión a los clérigos culpables de haber cometido abusos sexuales. Como residencia, alberga 220 seminaristas. Era más bien una especie en entorno homoerótico. Había un número relativamente grande de gays, sexualmente activos, que declaraban que lo eran. Los homosexuales que tenían relaciones con jóvenes tendían a apartarse del grupo homosexual. Eran de otro grupo. Más bien no formaban parte de ningún grupo. Los que tenían relaciones con jóvenes solían hacerlo de manera individual. Cuando las víctimas se decidían a denunciar lo que estaba pasando, solían pedir ayuda a la iglesia. Al ver que no la recibían, muchos demandaban a la iglesia. El abogado Tim Conlon trabajó 6 años en la demanda presentada por Lee White. Lee y otras 8 víctimas padecieron los abusos de un sacerdote que yo conocí de niña, el padre Silva. En 1995, el padre Silva se declaró culpable de agresión sexual en 2º grado. A pesar de esa declaración de culpabilidad, la iglesia continuó rechazando las denuncias de las víctimas, incluyendo la de Lee White. Asistí a terapia en el año 1992. Busqué al padre Silva a través del directorio oficial de la Iglesia Católica. Seguí el sórdido rastro que iba dejando y cuando me enteré de que había estado en 12 parroquias diferentes en los últimos 16 años, pensé, no he sido el único, no tengo la menor duda. Las víctimas de Rhode Island, como Lee White, tenían perfiles similares a las víctimas del resto del país. Pertenecían a devotas familias católicas, esas que forman la espina dorsal de la iglesia. Llamé al responsable de Supervivientes en Contacto, un grupo formado por gente de Rhode Island que ha pasado por esta experiencia. Le conté mi historia. Sufrí abusos sexuales de un cura llamado Padre Silva. ¿Le ha informado a alguien más sobre él? Se produjo un silencio en el teléfono y luego me dijo, me ha llamado alguien la semana pasada. Creo que rompí a llorar y dije, entonces no estoy solo. Cuando las víctimas recurrían a la iglesia en busca de ayuda, era habitual que un investigador de la propia iglesia les sometiera a un interrogatorio. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Creían que el investigador les estaba ayudando, cuando en realidad su trabajo consistía en reunir información para la iglesia. Peter Isley describe su experiencia con estos investigadores.
Enviaban a gente que se dedicaba a examinar la basura y cosas así. Enviaban a detectives privados a buscar cosas. Pero lo que querían era que supieras lo que estaban haciendo. Querían que te dieras cuenta de que te seguían muy de cerca, que lo sabían todo de ti. He conocido a víctimas que han roto a llorar, que a raíz del interrogatorio al que estaban siendo sometidas, incluso se colocaban en posición fetal. Víctimas que han sido a su vez demandadas por la diócesis, por la compañía aseguradora, y cuyos padres han sido denunciados por negligencia, diciendo que no debían haber dejado que sus hijos estuvieran con los sacerdotes. Es el sinsentido más grande que jamás he oído, y sigue ocurriendo. Prácticamente ha quedado libre de culpa. No seré feliz, no descansaré hasta que esté entre rejas. Aunque sé que ya no lleva alzacuellos, también sé que en este mismo instante sigue caminando libremente por las calles. En el juicio de Lee, la diócesis de Providence, Rhode Island, se acogió a la protección de la primera enmienda constitucional, el privilegio de la libertad religiosa. La iglesia de Rhode Island se negó a entregar las pruebas relacionadas con 10 sacerdotes responsables de abusos sexuales. Después de casi 10 años de pleitos y debido a la confianza de las víctimas en las autoridades civiles, llegó el momento que esperaban. Creo que hay que acabar con el silencio púrpura. Tiene que acabarse el encubrimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Y se trata de que se haga justicia a estas víctimas como se haría a las víctimas de cualquier otro crimen en Estados Unidos. Cuando Peter Isley empezó a ayudar a otros afectados, tuvo enfrentamientos con los abogados de la iglesia. Cierto abogado, alguien de su bufete, me entregó una carta amenazadora que decía: mantén la boca callada. Muy elocuente, ¿verdad? Será mejor que cierre el pico o verá. Ellos tienen sus asesores jurídicos. Los que te amenazan, como hacían conmigo, me amenazaron con retirarme la licencia, el certificado que me permite realizar terapias. Me amenazaron con calumnias, entregándome órdenes falsas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por hablar de sus hombres que han violado a niños como han hecho conmigo? En una decisión desoladora para las víctimas, tomada en 1995, el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin les prohibió iniciar demandas civiles contra la Iglesia. Sin embargo, la archidiócesis de Milwaukee y su clero podían denunciar, y así lo hicieron, a cualquier víctima que intentara emprender acciones legales contra la Iglesia. Arzobispo Dolan, yo le pido que me dé alguna garantía, por el bien de todas las víctimas de la archidiócesis de Milwaukee. Necesitamos que usted se comprometa a hacer lo necesario para asegurar que ningún sacerdote pueda denunciar por difamación a una víctima solo por declarar contra él. Yo también soy abogada. Esto está ocurriendo. Los abogados que defienden a los sacerdotes han conseguido atemorizar a las víctimas de todo el país. Y yo le pido, arzobispo, que nos asegure que la diócesis de Milwaukee no impedirá que las víctimas sigan adelante. Bárbara, espero poder hacerlo. Me gustaría. Lo que no necesitáis son más promesas incumplidas. Así que, por ahora, no diré mucho más, porque si lo hago, quizá añada aún más falta de credibilidad. A finales de los años 80 y en los 90, la Iglesia llegó a un cierto número de acuerdos privados con las víctimas. Pero como es normal en estos casos, muchos de los acuerdos incluían cláusulas de confidencialidad, lo que obligaba a las víctimas a mantener en silencio el abuso cometido con ellas. Estos acuerdos protegían a los acosadores sexuales tanto de la opinión pública como de las autoridades judiciales, lo que permitía que los clérigos abusadores quedaran libres para ir a por su siguiente víctima. Mark Serrano fue una de las víctimas que firmaron una cláusula de confidencialidad a raíz de la demanda civil que presentó por abusos sexuales. Es muy importante ir y denunciar los hechos a la policía. Muchas víctimas que habían presentado demandas civiles mantenían silencio sobre el abuso sufrido por miedo a que la Iglesia les denunciara. Nunca se sabe, quizá hayan recibido una denuncia de una víctima más reciente. Cuando salieron los titulares en el Boston Globe, él rompió su silencio. Si está preparado emocionalmente para contárselo a la familia, las cosas irán bien. Cuando era más joven intenté hablar de ello. Todas las personas a las que acudía eran católicas. Mis abogados católicos me convencieron de que les demandara civilmente,
para que llegara a un acuerdo económico, porque el dinero es lo único que motiva a la Iglesia. Llegar a un acuerdo y olvidar el asunto. Así lo hice. Firmé y perdí el derecho de hablar. Eso me trajo aún más sufrimiento. En vez de ayudarme, el obispo mantuvo al padre Hanley en una actividad en la que trabajaba con niños. En silencio tuve que convivir con mi vergüenza y también con la culpa y la carga de lo que el padre Hanley pudiera hacer a otros niños durante 18 años más, hasta que yo no pude más y decidí que era mi oportunidad de alzar la voz. Cuando empezaron a salir los titulares en el Boston Globe en enero de 2002, un domingo me senté frente al ordenador y me puse a escribir. Escribí una carta al New York Times que decía: esta es mi historia. Y es importante que se cuente con el fin de poder ayudar a otros. Y la publicaron. Ese día, cuando vi la página web del New York Times, fue el más impresionante de toda mi vida. Pero lo que más me emocionó aquel día tan increíble fue la llamada que recibí de mi mejor amigo. Me dijo: estoy verdaderamente orgulloso de ti. Y quiero que sepas que el padre Hanley también abusó de mí. Después de esa llamada, vinieron otra, y luego otra, y luego otra. Todas de otras víctimas de los abusos del padre Hanley. Bill Jr., ¿qué tal estás? Y me di cuenta de que 25 años de silencio y aislamiento no son la solución. Y desde luego no pienso callarme nunca más. Con la ayuda del grupo de apoyo a las víctimas, el padre Bambrick habló públicamente sobre el abuso sexual sufrido por él durante su adolescencia a manos de un sacerdote. La Esperanza tiene dos hijas preciosas, la Furia y la Valentía. El padre John Bambrick es un chivato que ha entregado a sus compañeros de sacerdocio por los abusos sexuales cometidos por ellos, y por esta buena acción la Iglesia está intentando apartarle del sacerdocio. ¿Ha intentado suicidarse? Así es, sí. Los abusos llegaron a ser tan insoportables que no veía otra salida. Prefería morir a sufrir más abusos. Cuando yo era un niño me dijo: si alguna vez hablas de esto con alguien, te arruinaré la vida, haré que seas un miserable, te haré pasar vergüenza, te perseguiré. Y como ya he dicho, al menos sé que sus palabras eran ciertas. Ha logrado cumplir sus amenazas. Pero hay una gran diferencia. Ya no tengo 15 años. El padre John Bambrick fue juzgado por un tribunal canónico de la Iglesia Católica por hablar públicamente del abuso que había sufrido. Es interesante, no me acusan de perjurio, de mentir. Me acusan de haber dañado su reputación, por haber dicho la verdad. La pena mínima que pretenden conseguir es mi retirada como pastor de la iglesia de Santo Tomás Moro de Manalapán. Y la máxima, mi retirada del sacerdocio. En otras palabras, mi secularización. Tal como yo lo veo, he vuelto a ser una víctima. Es una burla, una intimidación, es una manera de decir: cierra el pico. Pero nadie me va a callar. No volveré a guardar silencio. Ya he hablado. Nada puede hacer que me calle. El padre William confirmó muchas cosas que otras víctimas ya me habían comentado. Cambiaban a los sacerdotes de sitio. Cuando las denuncias se hacían públicas, se enviaban los sacerdotes a lo que llamaban un tratamiento y después se les devolvía a una nueva parroquia. Seguían así con el modelo de secretismo y negación. Era parte del proceso de reclutamiento, del proceso de convertirte en sacerdote. Ibas a ser víctima de abusos sexuales y ellos lo sabían. Como si dijeran: podemos fiarnos de este, nunca se va a casar, cumplirá con el celibato, formará parte del sistema. Seguro que mantendrá la boca cerrada y obedecerá cuando tenga que obedecer. A los sacerdotes no les estaba permitido mantener relaciones sexuales y tener hijos, así que ellos lo hacían así. En el estado de Rhode Island, donde yo nací, el Estatuto de Dallas tuvo un gran impacto en el juez que llevaba los casos contra la Iglesia.
Citando la promesa solemne de los obispos de que iba a haber más transparencia, el juez declaró que los documentos de la Iglesia referentes a los sacerdotes no quedaban protegidos por el privilegio de la primera enmienda respecto a la libertad religiosa. Poco después de que la justicia obligara a la Iglesia a que entregara los informes, esta decidió llegar a un acuerdo con las víctimas. Después de casi 10 años de pleitos, la Iglesia dio una solución rápida a 36 denuncias, incluyendo la de Lee White. Para mí significa mucho que el obispo tenga que ponerse delante de mí y mirarme a los ojos y decir, lo siento. Significa mucho más que todo el dinero. Para mí significa más que cualquier otra cosa. Porque ellos han perdido y ahora tienen que admitir su fracaso y su equivocación. Como obispo de Providence, Rhode Island, me uno a la profunda tristeza de las víctimas y les presento mi más sincera disculpa por el daño que les hayamos causado. Le felicito por su actitud, señor obispo, y le doy las gracias en el nombre de todos mis clientes. Apenas 6 meses después, los obispos se reunieron en Dallas y adoptaron el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. Volvieron a reunirse en Washington, esta vez para reformar dicho estatuto. El Vaticano fue quien obligó a retocar algunos aspectos de la ley con el fin de proteger los derechos de los sacerdotes. En Dallas, los obispos habían jurado retirar de su puesto a cualquier sacerdote culpable de cometer abusos sexuales y secularizarle. Pero ya a comienzos de los 80, la ley canónica obligaba a los obispos a tomar medidas contra los sacerdotes que abusaran sexualmente de menores. El castigo podía ser la secularización. Pero la cuestión es, ¿respetaban los obispos sus propias leyes eclesiásticas? Si hubiéramos seguido nuestros propios procedimientos canónicos con más rigor, no nos encontraríamos en la situación en la que estamos ahora. Y eso es lo que nos han dicho las autoridades de Roma. Pero la razón por la que no se hizo es que un juicio canónico es complejo y los obispos intentan conseguir sus objetivos por un simple procedimiento administrativo y mediante una pastoral compasiva más centrada en los tratamientos, lo que al final lleva a que los hechos vuelvan a repetirse. Ahora nos damos cuenta de que no es la solución apropiada si se trata de proteger a los niños. Se seguía la vía administrativa a propósito para evitar llegar a juicio. Y echando una mirada atrás, eso fue un gran error. No teníamos que haber procedido de esa manera. No seguían la vía administrativa, no seguían ninguna vía. Utilizaban un tratamiento geográfico, el traslado a otra parroquia, a otra zona, algo así. Cuando era demasiado descarado hacían que desapareciera por un tiempo. Yo no llamaría a eso un proceso administrativo, es solo una manera de saltarse todos los procedimientos. Aunque se supone que la conferencia episcopal es responsable de la política para todos los obispos y cardenales del país, no existe ningún mecanismo para que los obispos supervisen o procesen a otros obispos. Solo el Vaticano tiene esa autoridad. Según mis conocimientos de la legislación canónica, no es un delito asignar destino a un sacerdote, aún sabiendo que es un peligro para los menores. Pero lo que la ley canónica sí dice es que si uno tiene conocimiento de que alguien ha cometido algún delito y le encubre o le apoya, se convierte entonces en cómplice del crimen. Defensores de las víctimas, como Bárbara, manifestaron a los periodistas su temor de que la Iglesia estuviera anteponiendo la protección de los sacerdotes a la protección de los menores. ¿Será que pretenden que estos agresores sexuales de niños puedan volver a ejercer su ministerio? Los periodistas que cubrían la conferencia de Washington eran apenas una pequeña parte de los que habían acudido a la de Dallas 6 meses atrás. La crisis por la que pasaba la Iglesia había saltado de la portada a las páginas interiores. Llegaron miles de peticiones que exigían la dimisión del cardenal Lowe de Boston. La Santa Sede es bastante reacia a que un obispo sea expulsado de su puesto. Se ha resistido a que lo hicieran reyes, emperadores y dictadores a través de los siglos. Así que también intenta resistirse a la presión de la opinión pública, a no ser que se vea que vea algo. Todas nosotras hemos sido violadas. Mírennos. David, yo quería ser sacerdote. Vuestros sacerdotes han abusado de nosotras. Dejen libre la calle, por favor. Dejen libre la calzada. Suban todas a la acera. Ante la posible amenaza de una acusación y después de haber reconocido el traslado a un sacerdote culpable de abusos de una parroquia a otra, el cardenal Lowe presentó su dimisión. Hay algunos
sacerdotes que me han apoyado mucho en todo este asunto. Algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia me han apoyado mucho. Como ya les comenté el año pasado, un obispo con el que hablé me confesó que también él había sufrido abusos sexuales. Aplaudo el coraje de aquellos obispos que se han sincerado conmigo y me han confesado haber sido víctimas de abusos sexuales. Algunos me dijeron que jamás se lo habían contado a nadie, pero yo desearía que dieran un paso más y nos apoyaran, que dijeran que también ellos han sufrido abusos sexuales. Eso produciría un gran impacto en la Iglesia y quizá así los obispos harían caso. No lo sé. O quizás simplemente condenarían a estos obispos al ostracismo. Es como si dijeran, ¿alguien tiene necesidades que no se hayan previsto o a las que podamos dar una respuesta mejor? Aquí en la conferencia hay 300 personas en esa situación, personas que tienen necesidades a las que no se ha dado respuesta. No me refiero a ellos, me refiero a las víctimas. A lo largo del día, he oído a muchos de los que han pasado por esto decir lo mismo. Bárbara, Peter y Mark se encontraron en San Luis para compartir su preocupación sobre el decreciente interés de la opinión pública. Los días previos a la reunión de los obispos, el asunto de los sacerdotes que abusan sexualmente de los niños ni siquiera estaba en el orden del día del obispo. Carecemos de los recursos necesarios para hacer un seguimiento de cerca. Un año después de la conferencia de Dallas, la cobertura mediática de la crisis se había reducido radicalmente. Pero de repente, una serie de acontecimientos galvanizó la atención de la prensa nacional. El obispo O'Brien de Arizona, detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, confesó que había trasladado con pleno conocimiento a sacerdotes de su diócesis acusados de abusos y permitido que siguieran trabajando con niños. Quizá lo más perjudicial para la Iglesia fue la renuncia pública del gobernador Keating como presidente del Comité Laico de Revisión de la Conferencia Episcopal. Keating, públicamente y sin disculparles, comparó a algunos obispos con la mafia. Como explicaría Keating más tarde, esos comentarios tuvieron consecuencias. Keating fue difamado por las autoridades eclesiásticas de su propia diócesis, quienes le acusaron de tener un amante y de no asistir regularmente a la misa dominical. Los defensores de las víctimas se reunieron en las proximidades de la conferencia de obispos, decididos a entregar una carta a Monseñor Wilton Gregory, presidente de la conferencia. Lo que pedimos es que Monseñor Gregory les diga a los obispos que dejen de inmiscuirse en los asuntos del comité de revisión y que le permita actuar independientemente. Pedimos que en el puesto del gobernador Keating pongan a un fiscal o a alguien con conocimientos legales. Esta es una realidad terrible para la Iglesia y para cada víctima y para todos los involucrados. Tienes que preguntarte, como persona con responsabilidades dentro de la Iglesia, ¿qué debemos hacer para enfrentarnos a esta realidad? Solo queremos entregar esta carta a Monseñor Gregory. Vamos a hablar con ellos de este asunto. Si les niegan la entrada al hotel, están en su derecho de hacerlo. ¿No nos van a dejar entrar? No lo sé, eso es lo que vamos a averiguar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hay varias maneras de superar la situación. Primero, a través de la fe. Preguntarse qué papel tiene Dios en todo esto. Otra es la cuestión administrativa. ¿Cómo tratar a estas personas? ¿Qué soluciones podemos poner en práctica? ¿Cómo se puede recaudar fondos para ayudar a solucionar todo esto? Estamos en ello. No sé cuál es el siguiente paso. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Hay que adaptarse a la situación y rogar a Dios que de toda esta maldad salga algo bueno. De entre los obispos norteamericanos no ha salido una voz, una opinión moralmente templada, convincente y valiente, una voz inequívoca, pienses lo que pienses de lo que está diciendo. Pienso que tal y como están las cosas, todo obispo o sacerdote debe dar un paso adelante como señal de esperanza. Eso es lo contrario de lo que se está haciendo. Porque han sido los sacerdotes quienes han hecho esto y los obispos quienes han actuado con negligencia para corregirlo. Yo creo que ahora lo decente sería una cierta discreción que evitara comentarios como lo estamos arreglando. El Señor lo arreglará de una manera que quizás no podamos entender completamente, pero podemos esperar su ayuda, porque Él es Dios y nosotros no. Se lo pregunté a mi obispo. Y ahora les hago una pregunta a todos los obispos que se supone que están ayudando a proteger a los niños. ¿Dónde está vuestra santa ira? ¿Dónde está vuestra indignación? Lo habéis visto, lo habéis oído contar, sabéis que hay sacerdotes, vuestros sacerdotes, que han violado a menores. ¿Qué parte de vuestro corazón no funciona? ¿Cómo es posible que no compartáis nuestra indignación?
Claro que provoca indignación, pero contamos con la preparación para ser confesor, el entrenamiento espiritual, que enseña que ningún pecado, por tremendo que sea, puede superarte. No existe ningún pecado que no seamos capaces de asimilar. Y creo que a los obispos y otros miembros del clero les ocurre eso. Aunque se sienten profundamente tristes, el pecado en sí mismo no les deja fuera de combate. En enero de 2004, preocupados, se reunieron los defensores de todas las víctimas norteamericanas, ya que muchas de las preguntas clave seguían sin respuesta. Mientras que la comunidad de los afectados no se reúna con un nuevo papa y establezca un diálogo duradero y sincero, los medios de comunicación no podrán cambiar nada. Y sé que todos ustedes están aquí hoy porque sus corazones, al igual que el mío, añoran la certidumbre de la fe que nos han inculcado. Actualmente no puedo confiar en que mis hijos estén seguros en una parroquia católica. No puedo asumir ese riesgo. Y es duro. Es duro que todo lo que he vivido desde niño en las manos de los obispos se haya vuelto contra mí. Si aquí se ha cometido un delito, no es porque los obispos no se hayan preocupado por los niños, es que no se han preocupado lo suficiente, se han preocupado más por la rehabilitación de los sacerdotes. A principios de los años 90, y a causa de la atención que los medios volvían a dar al caso del padre William, la Iglesia empezó a preparar todo para enviarle nuevamente a un lugar de tratamiento. Me di cuenta entonces de que yo era una parte del problema. Tenía que buscar una solución. En 1993, el padre William tomó por sí mismo la decisión de dejar el sacerdocio. Sentía que si seguía siendo sacerdote, podía volver a abusar de alguien en el futuro. En lo que muchos consideraron un intento de desviar la atención pública de su papel en la crisis, los obispos decidieron encargar a la Facultad de Criminología, John Jay, un estudio para averiguar el número de agresores sexuales y de víctimas en las diócesis de todo el país. El estudio reveló que había 4.392 sacerdotes acusados de abusos sexuales y 10.667 víctimas. No se da el nombre de ninguno de estos sacerdotes, no se identifica a ninguno de los obispos que han trasladado a sabiendas a los agresores. No se hace la menor referencia al punto más importante de todo este asunto. Si hay una cuestión que debe quedar clara en la mente de quienes vean esto, es que deben sentirse comprometidos, deben sentir la obligación de mirar a los líderes, a los obispos a la cara, sean o no cardenales, y preguntarles: ¿por qué? ¿Sabíais lo que estaba pasando? ¿Por qué lo permitisteis? ¿Por qué nos mentisteis? ¿Por qué no cumplisteis vuestras promesas? ¿Por qué permitisteis que los niños, los hijos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, fueran violados y agredidos de esa manera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A menudo me preguntan cómo puedo reconciliarme con mi pasado y ser sacerdote. Yo sé que Dios me ha pedido que lo haga. Antes de conocer al padre Arimito, ya soñaba con ser cura. Me arrebató muchas ilusiones. No tenía derecho a robarme los sueños. Ahora le hago la señal de la cruz en la frente e invito a sus padres y a sus padrinos a hacer lo mismo. Pero te haces esa pregunta sobre la esperanza que hay al final del infierno de Dante, en el último canto. Dante dice: a través de una abertura circular hemos salido y una vez más hemos visto las estrellas. Hemos sobrevivido al viaje a través del infierno. Creo que muchos de los que han sufrido los abusos estarían de acuerdo conmigo en que la vida para nosotros es un eterno atravesar los círculos del infierno. Ya sabes, siempre volvemos, pero una y otra vez logramos sobrevivir, lo superamos. Volveríamos a ese infierno si eso significa salvar el alma de otro ser. Merece la pena volver una y otra vez, y otra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde luego, hace falta que todos seamos valientes. Hay que aprender algo que a nadie le gusta tener que aprender: la capacidad de maldad que hay en el ser humano.
Si somos capaces de soportar ese conocimiento, podremos crear una sociedad más decente. Pero si preferimos no saber nada de eso, de una manera u otra, esos depredadores conseguirán lo que quieren. Porque no nos daremos cuenta. Todos queremos ser el último que ha sufrido esos abusos.